Hola, ¿qué tal? Buen miércoles para todos. Mi nombre es Tornasol Guadiana y me es un placer recibirlos aquí a su canal Creación TV. El día de hoy tenemos un tema a tratar sobre la acupuntura. Para eso hemos invitado a una persona que conoce y sabe de la materia. Nos estará contestando un par de preguntas muy interesantes que tenemos para ustedes. No se diga más y bienvenidos a Creación TV. Hola, soy Blanca Rodríguez, acupunturista. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. La acupuntura viene del latín acus, que significa aguja, y puntura, que significa pinchar. Básicamente lo que hace la acupuntura es el tratar enfermedades a partir de la inserción de agujas en el cuerpo que van a tener un efecto determinado de mejoría en el organismo. Bueno, la acupuntura existe desde hace 5000 años aproximadamente. Se dice que empezó con los mongoles un poco antes, pero no hay nada escrito sobre eso. Entonces los chinos son los que terminaron desarrollando esta técnica de manera más precisa. Empezó con el emperador rojo, que fue el que descubrió lo que eran los canales energéticos, pero el emperador amarillo es el que realizó todo el compendio de la medicina tradicional china, incluyendo también lo que era la fitoterapia, que son plantas medicinales para curar enfermedades. Bueno, las agujas están elaboradas de acero inoxidable, no tienen medicamentos, no tienen nada que no sea parte de la misma aguja. Lo que sí, la forma de la aguja es una forma, digamos, de punta roma, que lo que hace es como aperturar la piel en lugar de perforarla. Entonces solamente abre las fibras musculares y al sacar la aguja se vuelve a cerrar. Entonces no daña absolutamente nada del cuerpo y es muy imperceptible. Okay. Las agujas lo que hacen es entrar por medio del sistema nervioso. Al entrar al cuerpo, digamos que mandamos como una especie de telegrama al cerebro por medio de todas esas fibras nerviosas y estimulamos para que mande una señal al cuerpo de retorno para que puedan actuar los diferentes órganos y mejorar. Es muy variable. Todo va a depender tanto de la complexión de la persona como de dónde van a insertar las agujas. Por ejemplo, si van en las manos, pues son zonas muy pequeñas donde rápidamente atravesamos piel, atravesamos ligamentos, atravesamos y llegamos al hueso, ¿no? Entonces, cuando son zonas donde hay más masa muscular, entonces ahí podemos introducir de una manera más profunda las agujas, siempre y cuando sean unas zonas permitidas, ya que hay otras zonas que sí tenemos que tener mayor restricción, como lo que es en toda la caja torácica. Bueno, eso es muy variable en cada persona, va a depender mucho de la complexión de cada individuo y además, pues las zonas del cuerpo tienen mucha variación, porque por ejemplo, si queremos poner algunas agujas en la mano, pues no va a abarcar la misma distancia que si queremos poner alguna en el muslo, por ejemplo. Claro que tenemos que cuidar también la zona donde vamos a tratar, ya que con las agujas debemos de tener el cuidado de no perforar los órganos que son delicados, como por ejemplo el pulmón, porque ahí sí puede haber una causa de neumotórax. Pero en general lo que es la acupuntura es muy muy noble y se trabaja en casi todo el cuerpo y no necesariamente tenemos que tocar zonas de riesgo. Entonces podemos trabajar con las manos, con los pies, con las piernas. Normalmente, por ejemplo, en mi caso yo siempre trabajo de las rodillas para abajo o de los codos para abajo. Algunas también las llego a trabajar en la zona del cráneo, que es una zona muy muy segura. Bueno, en el 79 la Organización Mundial de la Salud reconoció la acupuntura como que es verdad tratar enfermedades por medio de ella.
Entonces, se determinó que puede tratar más de 60 enfermedades. Creo que realmente son muchas más las que se pueden tratar, porque vamos desde lo que son enfermedades degenerativas como la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, esclerosis múltiple. También tratamos lo que son problemas de aparato respiratorio, alergias, reumatismos, dolores del cuerpo como la ciática, problemas de cervicales. Trabajamos también el estrés, la ansiedad, la depresión. Entonces es una rama muy amplia de todo lo que la acupuntura puede trabajar. En ocasiones hasta situaciones de personas o de pacientes que en la misma medicina occidental no les encuentran una razón de por qué se sienten así. Y energéticamente son bloqueos que tienen que por medio de la acupuntura se puede llegar a trabajar. No podemos tratar ya casos extremos que requieren alguna cirugía o algún tratamiento médico de emergencia. Por ejemplo, una apendicitis, pues ya es algo que no podemos hacer mucho. Por ejemplo, también algo que sea, digamos, ya para operación, como cálculos renales o biliares, entonces eso ya es como mandarlo a cirugía. No duele, realmente es muy imperceptible. Tenemos un mal concepto de lo que son las agujas, porque pues sí, claramente en inyecciones, por ejemplo, se utilizan agujas muy gruesas, pero en el caso de la acupuntura, aunque son agujas, digamos, un poco largas, pero son muy delgaditas y por la misma cuestión que tienen la punta roma que les mencionaba hace ratito, bueno, pues eso ayuda a que no sea doloroso. Lo único que se puede llegar a sentir a veces es como un pequeño calambrito o un toque eléctrico, como cuando nos damos una descarguita eléctrica con un aparato, ¿no? Se siente eso y se llama Deki. Entonces, esa es como una estimulación del sistema nervioso. Varía. Las sesiones pueden ir desde 2 sesiones o una sesión en un paciente, pueden llegar a ser hasta de por vida, dependiendo mucho de la gravedad de la enfermedad y, bueno, de qué puntos estén trabajando, si realmente son los puntos necesarios. Al igual que en la medicina tradicional, que conocemos nosotros en tratamientos de farmacia, se requiere un tiempo de acción. Entonces, el doctor cuando nos dice que nos tomemos un medicamento, nos dice tantas horas al día por tantos días de la semana. Es exactamente lo mismo con la acupuntura. No siempre se va a quitar en la primera sesión. En ocasiones se va a llevar 2, 3, 4, 5 sesiones. En algunos se va a llevar hasta tratamientos de por vida. Los efectos llegan a ser a corto, mediano y largo plazo. O sea, corto, en segundos se puede llegar a sentir un beneficio. Por ejemplo, si hablamos de un dolor de cabeza, una migraña, se puede llegar a quitar en segundos. Si estamos hablando de algo ya como una enfermedad crónica degenerativa, bueno, esos son tratamientos de por vida. Bueno, en esta imagen vamos a apreciar cómo se ve el cambio en la lengua, por ejemplo, de este paciente. En la primera lengua de arriba, de izquierda a derecha, es la primera sesión, el cambio que tuvo en ese mismo día. Ahí vemos que hay unas manchitas amarillas en la zona central de la lengua y vemos unas manchitas oscuras en las orillas. Bueno, eso es como realmente es un efecto a corto plazo que se vio ahí el trabajo de la acupuntura. Y en la de abajo, ahí vemos cómo de repente se ven unas manchas oscuras más grandes, pero la mancha amarilla ya disminuyó. Entonces, las manchas oscuras lo que estaba pasando es que la enfermedad está saliendo. Toda esa intoxicación que el paciente traía es un paciente que él había recibido quimioterapias por cáncer, aparte que es diabético. Ahí es donde podemos ver que toda esa intoxicación que traía a partir de lo que era la quimioterapia empezó a brotar. De adentro hacia afuera se empezó a eliminar toda esa contaminación que traía el paciente. En esta imagen podemos apreciar también cómo el efecto terapéutico de la acupuntura en una persona con diabetes, llegando él con 186 en su glucómetro, pasó a 168 en menos de una hora. Entonces, ahí trabajamos puntos de acupuntura que se enlazan mucho con el vaso, que se relaciona también con el páncreas, que son los que trabajan la insulina en una persona con diabetes. Es cuando hay deficiencia en la producción de insulina y no se procesan bien los alimentos y tienden a subir la glucosa. Entonces, con esto modulamos también la producción de insulina hasta cierto punto.
En la siguiente imagen estamos apreciando unas cicatrices en la piel de esta paciente. Más que nada en esto yo me refiero a tratar cicatrices porque, aunque no parezca, este tipo de marcas llegan a tener un efecto negativo en el cuerpo. Y eso muchas veces las personas no lo sabemos o no lo tomamos en cuenta. Pero ¿qué es lo que pasa con las cicatrices? Es como si tuviéramos una barrera atrofiando el paso de la energía por el cuerpo y eso es lo que ocasiona después las enfermedades. Entonces, si nos ponemos a tratar las cicatrices, ayudamos a que la energía fluya de mejor manera y el cuerpo se desbloquea para poder autosanarse. Entonces, por ejemplo, en un caso muy particular que tuvo una persona que tenía una cicatriz en esta zona del hombro, que era una cicatriz queloide, ella decía que le dolía muchísimo el brazo y que no lo podía mover. Y automáticamente, en el momento que se le desbloqueó la cicatriz, perdió el dolor que tenía. Entonces era muy asombroso realmente ver cómo una cicatriz puede atrofiar el funcionamiento del cuerpo. Me pueden contactar en el 811-285-3826. Estamos ubicados en Espinosa 1640, Colonia Centro, casi esquina con JG Leal, y en nuestras redes sociales como Nayam Sen, en tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias por haber visto este programa. Esperamos haya sido de tu agrado. La invitación es a encontrarnos dentro de 7 días con un tema diferente, el cual será sobre el rock y derivados. Tendremos como invitado a Tony Alemán, personaje aquí de la ciudad que todos conocemos y esperamos contar con tu apoyo. Muchas gracias y bienvenidos a Creación TV.